Ya, chicas, riesgos críticos es una asignatura que está en el semestre 3, por si acaso, ¿ya? Y que para haberla tomado tienen que, si no no falla, riesgos de procesos productivos haberlo aprobado, ¿ya? Es como uno de los requisitos, ¿ya? Ahora, no es una asignatura compleja, no es difícil, ¿ya? Para que se quede tranquilo con la guía. Pero, sin embargo, tiene harto contenido, ¿ya? Y harta cosita de detalle, que bueno, que empecemos ya a verlas, porque son cosas que ya vamos a trabajar en realidad como aplicaciones más directas de lo que ustedes les puede tocar como escenario cuando estén trabajando. Eso también hay temas con respecto a ello. Bueno, 4 unidades, por lo tanto, 4 resultados específicos, ¿ya? La primera es antecedente, definición y conceptos básicos, básicamente riesgos críticos, valorización del riesgo, riesgo residual y accidentes fatales y graves, ¿ya? Esto, vamos a ir trabajando estos tópicos durante toda la primera unidad. Recuerden que tanto esta primera unidad como la de taller 3 van a tener un componente importante de revisar los contenidos más importantes. Ahora, resultado de aprendizaje, ¿cuál es? Reconocer los conceptos básicos asociados a los riesgos críticos en el trabajo. Unidad 2, aislación y bloqueo, espacios confinados. ¿Ya? Aislación y bloqueo de por sí ya son dos cosas distintas. ¿Ya? Y espacio confinado también es algo completamente distinto. Sin embargo, cuando uno habla de aislación y bloqueo, aunque son conceptos separados, ya de una forma u otra, siempre se trabajan como uno y el otro, ambos, ¿ya? Porque van de la mano, independientemente que son separados, aunque muy similar al concepto que tiene con riesgo. Ahora, aislación y bloqueo, espacios confinados, normativa legal y gestión del riesgo. ¿Ya? Razón, motivo, porque tenemos que dar cumplimiento a ciertos elementos con respecto a la normativa legal, ¿ya? Y también cómo nosotros hacemos la gestión de estos riesgos. O sea, si tenemos que tener algún procedimiento comunicativo, ¿cómo se llama? Quizás tenemos que hacer alguna evaluación previa o una evaluación durante el trabajo, ya, esos elementos. Ahora, diseño un plan de gestión para las actividades que impliquen aislación y bloqueo, espacios confinados para el efectivo control en el trabajo. Ya, eso es todo lo que dice. Unidad 3, electricidad, fuego y explosiones. ¿Ya? Dentro de los contenidos importantes tenemos electricidad, fuego, explosiones, normativa legal y gestión del riesgo. ¿Ya? Por ese motivo, hay ciertos elementos que sí se encuentran normados. ¿Ya? Ahora, va a haber ciertos elementos de fuego y explosiones que tenemos que ver también en la unidad 2 de la asignatura Emergencia y Control de Incendios. ¿Ya? Pero igual vamos a tener que revisarlos desde una perspectiva un poco quizás de cómo hacer gestión ese tipo de riesgo en específico, ¿ya? O sea, una cosa es, por ejemplo, saber que tenemos los juegos clase A, B, C y D y los clase K, los podemos normados, pero también tener, por ejemplo, la noción de que un trabajo que implica, por ejemplo, soldadura o corte, o un oxicorte, va a tener esta característica de fuego y explosiones. Por lo tanto, va a tener que tener una gestión específica en función de ese tipo de riesgo. Ahora, es un plan de gestión para actividades que impliquen electricidad, fuego y explosiones para el efectivo control en el trabajo. Y unidad 4, trabajo en altura, que tenemos el concepto de trabajo en altura, elementos para trabajo en altura, procedimientos y virtud de trabajo y plan de rescate. ¿Ya? Recuerden que el semestre pasado hicimos un taller práctico de los elementos más importantes que corresponden al trabajo en altura. ¿Ya? Ahora es un plan de gestión para actividades que impliquen trabajo en altura para el efectivo control en el trabajo. ¿Ya? Ahora, forma de evaluación del curso, básicamente evaluaciones sumativas, evaluación aplicando conocimiento unidad y evaluación final de toda la materia del curso. Los trabajos chiquillos varían en 40%, ¿ya? Evaluación aplicando conocimiento un 25% y evaluación final un 35%. Lo más probable es que hagamos de 1 a 2 trabajos por unidad. Va a depender directamente del avance del curso también y de la intensidad, ¿ya? De la materia. Una prueba por cada unidad, ¿ya? Y una prueba final que va a contemplar un apartado de previo que ya se vio en las pruebas anteriores, y también una cantidad de preguntas nuevas, ¿ya? Ahora, chicos, riesgos críticos, ¿ya? Riesgos críticos, paralización del riesgo, riesgo residual y accidentes fatales y graves, ¿ya? Vamos a empezar a revisar algunos conceptos previos porque quiero profundizar y que se sigan trabajando ya, pero desde una perspectiva que ustedes lo interioricen más. Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgos críticos, tenemos que primero empezar a trabajar con el peligro, ¿ya? O sea, tengo que tener mi proceso, que en el fondo es una actividad, que es un peligro. O sea, más que una actividad, es lo que yo voy a hacer, es mi propósito. O sea,
Un proceso, por ejemplo, puede ser cambio de aceite, o quizás soldar una pieza, cambiar un neumático, o por ejemplo, hacer la reparación de un vehículo, etc. Pero para hacer ese proceso tengo que tener una cantidad de actividades, ¿ya? Que aún así, este sigue siendo mi peligro, este también sigue siendo mi peligro, y luego los pasos o la tarea que yo tengo que hacer para desarrollar mi actividad también pasan a ser mi peligro. Ahora, en la práctica hay que entender algo. ¿Por qué un riesgo crítico? Y si alguien puede ser tan amable de decir por qué un riesgo crítico, chiquillos. ¿Cómo, profe, qué dijo? ¿Por qué el concepto de riesgo crítico? ¿No? Ya. Por ejemplo, yo puedo decir que existen actividades críticas o un trabajo crítico. Sí, Sí, cuando ¿Sí? se trabaja con muchos peligros, ¿o no? Ya, o tenemos, ya puede ser una o, perspectiva. o las O hay... consecuencias no son aceptables, por ejemplo. Así es. Ya, ya, eso igual tiene bastante lógica. O sea, la actividad, si llegas a pasar un accidente, la consecuencia no es una consecuencia menor. Claro, ¿Ya? Ya. En la práctica es eso. O sea, toda actividad que nosotros desarrollemos, tarea o proceso, ya que estemos nosotros trabajando, se va a considerar crítica siempre y cuando la consecuencia sea altamente crítica. O crítica. Ya puede ser altamente crítica o solamente crítica. Podemos tener esas dos perspectivas. ¿Ya? Ahora, es por la consecuencia. Ahora, toda actividad crítica, de una forma u otra, va a tener riesgos críticos. Ya, yo siempre he dicho, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos trabajando o haciendo reparación de un postaje, o de un foco, de un alumbrado público? ¿Tengo riesgos críticos ahí, chiquillos? sí, 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 ¿Sí? ¿Y cuáles podrían ser? totalmente crítico. La Que consecuencia. Sí. claro, en este caso, obviamente que dijo que un trabajador en trabajo eléctrico, ¿cierto? Pero reparando un poste. Ah, reparando un poste, caída de claro, altura. ¿Ya? Uno. claro. Que se puede Y electrocutar el segundo, trabajador. ya, pero ojo, el electrocutarse es la consecuencia. Para que se electrocute, ¿cuál sería el riesgo? Contacto con electricidad. Contacto. Exactamente. ¿Ya? Entonces, un trabajo crítico, que en este caso es reparación de una luminaria en un poste, va a implicar dos riesgos críticos: caída de altura y contacto con energía eléctrica. Ahora, si yo lo empiezo a revisar también desde otra perspectiva, lo puedo también estar revisando desde esto, desde lo que corresponde al concepto de accidente fatal o grave. Me explico. ¿Un trabajo de esas características puede implicar un accidente fatal? Sí, Sí, Sí. ¿Y puede explicar un accidente, o implicar, mejor dicho, un accidente grave? también. también. Ya. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que uno se hace. El trabajo que yo estoy haciendo, si llega a pasar un accidente, ¿este puede ser fatal o grave? Es como la primera pregunta. Si la respuesta es sí, ok, tengo entonces un riesgo crítico. Cuando implica los dos, También. O sea, en la práctica, los trabajos altamente críticos siempre van a tener más de un riesgo crítico. Siempre. ¿Ya? ok. Y ahí vienen las medidas de control, porque a veces las medidas de control son más, van a ser mucho más específicas, mucho más. O sea, hay una maniobra que yo creo que la próxima semana podríamos hacer una dinámica con ellos, ¿ya? Que es para explicar el concepto de riesgo crítico en sí. Si yo, por ejemplo, tengo un pallet, vamos a dejar de compartir un poquito. Tengo, por ejemplo, este pallet con esta carga. Y yo esto perfectamente lo puedo llevar de un punto A a un punto B, pero van a empezar a salir riesgos distintos dependiendo del medio o la forma en cómo nosotros lo estemos haciendo, ¿ya? Y eso, como es un trabajo crítico, es decir, por lo que implica, ¿ya?
y si hay un accidente, lo más probable es que la consecuencia no sea muy buena, ahí uno va a tener que tomar también las medidas de control específicas, ¿ya? Pero van a ser medidas de control quizás que desde, por ejemplo, están midiendo velocidad de viento. ¿Por qué? Cuando el viento es constante, hasta cierta velocidad, se puede, por ejemplo, ir guiando con alguna cuerda, una cuerda que se esté moviendo. Ya cuando las ráfagas de viento son cambiantes, ya no puede utilizarse un viento. Y ya cuando excede una velocidad y las ráfagas cambiantes ya se tornan mucho más complejas, no puedo hacer ningún movimiento. Entonces, esa situación requiere un monitoreo constante para poder determinar si hay un cambio en la condición, ¿ya? Ahora, ese cambio en la condición, chiquillo, también, por ejemplo, nos puede implicar un cambio quizás en una de las medidas de control, ¿ya? Pero eso vamos a trabajarlo ya un poquito más en la unidad 2, bueno, en la unidad, en taller 3, cuando tengamos que ver bien las medidas, elementos de protección personal y las medidas administrativas. Vamos a ver bien esa parte. Entonces, cuando ya uno empieza desde lo más sencillo, a ver cuál es el proceso de la actividad y tarea, y si en cualquiera de estas implica una actividad o algo que la consecuencia sea absolutamente un accidente fatal o un grave, ok, vamos a trabajarlo, vamos a conseguir que tiene un riesgo crítico, tiene que trabajarse de una manera específica. ¿Ya? Toda actividad que implique un riesgo crítico, como mínimo, tiene que tener un procedimiento de trabajo, con la forma correcta de hacerse. ¿Ya? Ahora, quizás muchas veces, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el concepto de alto potencial. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez. Alto potencial de pérdida, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí, como que al menos con en esa frase sí, Ya, en el desarrollo de un trabajo. ya. O sea, muchas veces es como casi el concepto de incidente. Recuerden que el incidente es como el casi casi, ¿no es cierto? Sí. Pero el alto potencial es como que si algo mínimamente hubiera fallado, se hubiera ocurrido un accidente. Un ejemplo bien concreto. Tenemos un camión estacionado y el camión por ese motivo se desengancha e impacta una casa. Eso irrumpe la casa, o parte de ella. Eso nosotros lo podemos considerar como un alto potencial. Porque en la práctica basta que hubiese habido una persona y ya la tragedia es más compleja. O sea, en ese caso se toma solamente que hubieron daños materiales, por ejemplo. Solamente daño material. Ya. Solamente. Ahora, o sea, no es que no me importe el tema material, no es eso, pero por lo general eso ya está con seguro. O sea, el 99% de los equipos que ustedes van a ver en minería está con seguro. Por tanto, si hay un siniestro, el seguro cubre, ¿ya? Por eso que muchas veces quizás uno no lo toma desde la perspectiva de la prevención de riesgo, ¿ya? Sin embargo, ya un tema de la vida de las personas es un poco más complejo. Entonces, chiquillos, en la práctica, esto es lo que nunca tenemos que olvidarnos, lo que está acá. Ya cuando digo esta identificación primaria y en segunda instancia empiezo a ver el GEMA, me va a decir automáticamente cuáles son los riesgos, que son riesgos de seguridad, riesgos de higiene industrial, me va a permitir hacer las distintas evaluaciones o solicitar las evaluaciones. ¿Y para qué? Para poder empezar a evaluar los riesgos y decidir cuáles son mis riesgos críticos. Ahora, de antemano, trabajos que impliquen estar, por ejemplo, en un alcantarillado, espacios confinados, que impliquen soldadura, corte de un elemento con una esmerilla angular, por ejemplo, con un oxicorte, entre otros, automáticamente son trabajos críticos, que implican riesgos críticos. ¿Ya? Es más o menos como para tener esa lógica. Ahora, cuando vamos a hacer la selección o el análisis de trabajo, esto es como lo más básico. Es lo que nosotros sí o sí nunca tenemos que perder de norte. ¿Por qué razón motivo? Porque hasta el punto C, yo puedo realmente tratar de tener todos los pasos y las cualidades que tiene mi trabajo. ¿Para qué? Para poder hacer de mejor forma la evaluación de riesgo. ¿Ya? Ahora, todo riesgo que no se reconoce bien y que no se evalúa bien, olvídense que lo van a controlar de manera adecuada. ¿Ya? Ahora, quizás en el ámbito del curso, pero podemos igual trabajarlo durante estas sesiones, es el concepto de inventario de riesgos críticos. ¿Ya?
para eso déjenme buscar un archivo tipo. Una cosa cortita y... Cuando uno empieza a hacer la evaluación de riesgos de una forma u otra, primero tiene que tener definidos los riesgos y después de eso tiene que tener definidos los riesgos críticos o la valorización de los riesgos. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos algo que es altamente crítico e intolerable. Estos dos. Cuando uno habla del inventario de riesgos críticos, en la práctica toma la matriz y selecciona los riesgos que tienen un valor más alto. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Es básicamente por la frecuencia en la que uno tiene que implementar los controles. ¿Ya? Y eso es el otro elemento que me da un riesgo crítico, el cual yo tengo que decidir y definir, ya, esto es crítico, por lo tanto el control tiene que ser diario, quizás otra actividad le va a tocar que hacer un control ya durante varias jornadas del día, y eso les va a tocar siempre. Por eso es importante tomar en cuenta los riesgos críticos de un trabajo, en el fondo los que tienen un valor alto, y eso puede trabajarlos de mejor manera. Netamente es como resumir o tomar los elementos más importantes de una matriz de riesgo cuando uno la hace. ¿Ya? Ahora, esto de acá no se va a hacer correcto si yo no tengo los pasos anteriores bien y claramente definidos. ¿Ya? Ahora, consejo número 1, cuando uno tiene que empezar a hacer esto, hay que preguntarle al supervisor o al capataz y los trabajadores que definan bien cuáles son los trabajos y los pasos para hacer el trabajo. ¿Ya? Y uno eso lo empieza a ordenar. En la práctica, uno es el que, ¿cómo se llama? Uno es el que empieza a ver, de una forma u otra, uno es que ordena todo el proceso. ¿Ya? Nosotros sabemos hacer, pero las características y atributos del trabajo lo saben la gente que hace el trabajo. Ahora, al seleccionar el trabajo, vamos a tener distintos elementos, pero si ustedes se dan cuenta, un trabajo crítico también puede ser esto, es que interviene un número importante de personas. Si tengo más personas trabajando, tengo más personas expuestas a riesgo. Por lo tanto, al haber más exposición, la probabilidad de que algo ocurra aumenta. ¿Ya? Muchas veces los trabajos que son altamente críticos o implican un potencial muy alto de ocurrencia de un accidente, tienen esa característica, que intervienen muchas personas. Hay veces que eso no es tan bueno. O sea, una de las formas en que uno también tiene que hacer prevención de riesgo, en conjunto con la supervisión, es realmente tener claridad y verificar bien cuánta es la cantidad máxima y mínima de personas que yo requiero para hacer un trabajo. O sea, si un trabajo de izaje, el que implica, por ejemplo, una grúa, ya tengo que tener 2 personas como mínimo, que es el operador de la grúa y el rigger, que es la persona que indica todos los movimientos. Ya, por eso es importante también tomarlo en cuenta. Bueno, la estadística en cuanto a los riesgos críticos, no hay como una estadística específica, o sea, siempre va a haber una estadística por el tema de la ocurrencia de las horas de accidente, ¿ya? Bueno, esta estadística igual tiene ya prácticamente como 8 o 9 años. ¿Ya? Yo he revisado más actuales y no es muy distinto a esto. ¿Ya? Se sigue manteniendo en cuanto a horas del día. ¿Ya? Lo que sí, esto de acá, no tampoco, esto sí que no ha tenido mucha variación. Y si ustedes se dan cuenta, dedos, mano, brazo, pie y espalda, y ojos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, estos 5 siguen y van a seguir teniendo, van a ser siempre muy afectados en cuanto como una consecuencia. ¿Y por qué, chiquillos? La espalda, los ojos, pies, manos y dedos y brazos. ¿Podría repetir? Que no entendí bien. Ya, mira, ¿por qué siempre los ojos, la espalda, los pies, dedos, manos y brazos van a ser las partes más lesionadas? Porque son las más expuestas.
Exactamente. Netamente eso. Son las que más participan en prácticamente todas las labores. ¿Ya? Ahora, el tema de los ojos se entiende porque no todos tienen como la costumbre de la protección ocular. ¿Ya? Y a muchos les incomoda. ¿Ya? Y eso es una batalla para nosotros, porque les va a pasar mucho. Ahora, lo que es la espalda ya se entiende, porque uno cuesta mucho horas sentado o tiene que hacer ese tipo de movimientos. ¿Ya? Y gran parte de las fuerzas que uno puede hacer se pueden también ver en la parte baja de la espalda, puede repercutir ahí. Lo que es pie, básicamente por caída o golpe de herramienta. ¿Ya? Pero lo que son dedos y brazos, eso siempre es lo que está más expuesto en todo tipo de trabajo. O sea, desde el que hago yo, al tener movimientos repetitivos en un computador, ¿ya? Bueno, los que hacen labores en cocina, en reparaciones mecánicas, ya soldadura, o también preparación de alimentos, son los que también, y bueno, trabajo eléctrico, son los que se ven como más expuestos con ellos, con sus manos, ¿ya? De hecho, la estadística incluso es un poco más cruda en ese aspecto, ¿ya? Ahora, consejo 1, hay que ver muy bien cuando uno, bueno, primero que todo hay que hacer las campañas de protección manual, eso no tiene duda, pero el otro inconveniente es la correcta selección de los guantes, ¿ya? Y eso va a ser siempre como un inconveniente, ¿ya? Al trabajador muchas veces le es incómodo utilizar un guante, no le gusta, le incomoda. Entonces, hay siempre criterios para la selección de guantes. Hay guantes que prácticamente tú los colocas y como que no tienes nada en la mano. ¿Ya? Pero también tener la lógica de elegir el guante adecuado. O sea, si estoy trabajando, tengo un riesgo de trabajo en caliente en el cual puede haber una superficie con temperatura, no voy a utilizar un guante de látex. Tiene que también tener su lógica. Bueno, en los tipos de accidentes, ¿ya? Hay una cantidad importante que no es como lo que uno... O sea, los tipos de accidentes, como está expresado acá, es como derivado directamente de los riesgos que tenemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el GP es golpeado por o contra objeto. O sea que tú, por ejemplo, puedes estar martillando con una herramienta o te cae algo encima. ¿Ya? Y eso es como bien decidor. Y lo otro es sobreesfuerzo, de que son como los dos elementos principales, ¿ya? El sobreesfuerzo no solamente hay que entenderlo como que yo levanto una carga y me esfuerzo demasiado, me llega a doler un tema muscular, por ejemplo, sino que también el sobreesfuerzo hace relación a cuando uno está quizás en posturas o en posiciones no normales, ¿ya? Como por ejemplo estar en cuclilla, o estar doblado o agachado, o en una posición por mucho tiempo. ¿Ya? Eso también se puede conocer como un sobreesfuerzo. Y el otro concepto también de sobreesfuerzo es cuando uno, no está reflejado acá en la tabla, pero cuando uno tiene que estar sobrepensando muchas cosas, ya también desde el ámbito psicológico. Ahí se puede producir un sobreesfuerzo o una sobretensión, también para poder tomarlo en cuenta. Ya. Ahora, siempre que tengamos trabajos que cierto alto potencial de pérdida, accidentes graves fatales, ¿ya? Siempre estos van a implicar riesgos clínicos. Esa es la primera premisa. ¿Jairo tiene alguna duda? No, que como ¿Ya? estaba hablando recién del tema de sobreesfuerzo, era de que igual, bueno, ahora la enfermedad igual como que está súper de moda, igual es como el lumbago, que como que también se relaciona a eso, pero muchas instituciones no lo cubren, Ya, es que, porque mira, no lo ven como una enfermedad más allá. ya, es que vamos a tener que ver un tema. En la práctica, mira, por ejemplo, hay un concepto que se llama mecanismo de acción. El mecanismo de acción que nos dice que si tu trabajo explica la ocurrencia de una lesión. O sea, por ejemplo, yo no puedo, un caso bien hipotético, si viene una secretaria, por ejemplo, con una quemadura de soldadura, yo digo, oye, tu trabajo no es eso no te lo hiciste más plaga en el trabajo. ¿Ya? Lo que ella hace no explica esa lesión. Ahora, con lo que son lumbago y todo eso, hay que tener como harto ojo, ¿ya? O sea, hay trabajos que de por sí van a generar aquello. O sea, por ejemplo,
personal médico, por ejemplo, que trabaja en hospital, o trabaja en clínica, ya ellos sí o sí van a tener un sobreesfuerzo asociado no solamente a su espalda, también a la sección de brazo y cuello, ya, porque tenéis que mover pacientes. Eso también se ve mucho con el personal que trabaja con personas que tengan edad avanzada, ¿ya? Otro ejemplo también de aquello es, son, perdón, las educadoras de párvulo. Las educadoras de párvulo también tienen temas importantes en la espalda y en la sección de brazos, ya, pues el tema de los chiquititos, que también tienen un tema de que son más dependientes, ¿ya? Ahora, las secretarias también tienen problemas asociados a la postura y también asociados a la espalda, netamente por cómo están sentadas y también cómo está dispuesto su puesto de trabajo. Ahora, si una persona presenta molestias en la espalda y es producto de su trabajo, en la práctica la persona puede ir a acercarse a la mutualidad, ¿ya? Puede acercarse. Y en ese aspecto hay obligaciones en cual tienen que empezar a hacer el estudio respectivo para determinar realmente si el trabajo causa esa lesión, ¿ya? O sea, no es que la empresa se haga lo loco, es que como que no entienden que el trabajador, si presenta alguna molestia, puede ir a la mutualidad a la que está de la empresa, ¿ya? Y en ese aspecto es la mutualidad la que o sea, la que puede decir que realmente es sí o no lo que tu trabajo hace origina esa lesión, ¿ya? No sé, Jaira, si eso se explica un poco. Sí, sí, súper clara. Ya. Ahora, lamentablemente con el tema de la espalda igual es complejo, ya en el sentido de que las lesiones musculoesqueléticas igual son como complejas, ya, o sea, uno siempre llama a que uno tiene que tener como cuidado con uno, para poder también trabajar en ese aspecto. Entonces, chicos, ya todo accidente que sea fatal y todo accidente que sea grave automáticamente califica como que encierran alto potencial. O sea, alto potencial también lo puedo definir como un accidente que puede ocurrir y que su consecuencia es alta, ¿ya? O sea, siempre uno habla de potencial que puede llegar a pasar, que puede llegar a ocurrir. Vamos a entenderlo de esa perspectiva. Bueno, el accidente fatal ya corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador de manera inmediata o como consecuencia directa del accidente. Eso no tiene discusión, va a ser siempre así. Y el accidente grave corresponde al accidente que produciendo un tipo de lesión cumple con definición de tipo operacional, las cuales no son necesariamente clínicas ni médico-legales. Y aquí esto es un cambio bien importante. O sea, esto ha tenido varios cambios, y eso es lo importante. Ahora, acá me quiero detener yo con una cosa bien específica. Esto de acá, 1,8 metros, que es caída de altura. ¿Ya? Me tocó en una clase que un estudiante me decía que esto está incorrecto. Es 1,5 metros. Y dije, no está incorrecto. Punto 1. La altura de 1,8 metros para caída de altura no es un capricho que haya inventado yo. La misma ley lo tipifica como accidente grave. ¿Ya? Ahora, hay que tener mucho ojo con el 1,8 metros, porque desde el 1,8 metros hacia arriba tienen que estar mis pies sobre esa altura, para que sea trabajo de altura. Y yo recién de ahí en adelante puedo hacer el cálculo de todos los elementos necesarios, ¿para qué? Para poder tener la protección de vida si tengo una caída de altura. Ya. Cuando yo hago ese mismo ejercicio, pero para 1,5 metros, prácticamente no me va a servir nada. Si la persona cae, se va a golpear directamente en el suelo. Se lo explico así, porque esos 30 centímetros que tú no contemplas por tener una altura más baja, son prácticamente el rango de seguridad, ¿ya? Miren, cuando veamos la unidad 4, trabajo en altura, vamos a recalcular, o les voy a remostrar, no lo alcancé a hacer con todos los chicos ese día, la forma de calcular la distancia de caída, ¿ya? Se lo digo, porque les puede tocar el siguiente caso, que alguna empresa minera diga, no, trabajo en altura, es sobre 1,8 y 1 metro de altura. Incluso le decir 1 metro y 1,5. ¿Ya? Eso tienen que tener mucho ojo, porque eso ya pasa a ser algo contra la ley.
Porque yo, al aplicar una medida de control bajo un parámetro que es menor al que se me está dando, sí, sí va a ocurrir una consecuencia mayor y sí puede tener el trabajador un accidente con una consecuencia más compleja. ¿Ya? Entonces, eso es importante siempre tenerlo bien en cuenta. Ahora, si unimos un poco estos dos elementos, lo que tenemos acá, o lo hacemos un poco la conexión con taller 3, hay que tener algo bien claro. Riesgo crítico implica controles más intensos. Ya todo riesgo se controla, no se discute. Sin embargo, el que va a tener un mayor control o más intenso es riesgo crítico. ¿Ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Un consejo que yo siempre doy es tratar de que los trabajos críticos, porque puedan tener estas consecuencias, se hagan bajo ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, lo que son los trabajos de izaje, de elevar o mover cargas, evitar, por ejemplo, que se hagan de noche. ¿Ya? Y también evitar que se hagan muy tarde en el día, sino que se privilegie hacerlo en la mañana. ¿Por qué razón motivo? Porque para que tengamos mejores condiciones ambientales. O sea, un viento más estable y mejor luz. ¿Ya? Eso es lo que uno también privilegia. Ahora, hay ciertos eventos o casos en los cuales se va a tener que trabajar a cualquier hora. O, por ejemplo, si falla algún sistema o algo del tendido eléctrico. Ya, ahí lamentablemente, si falla a las 3 de la mañana, tiene que darse una respuesta pronto. Y eso lamentablemente implica un trabajo altamente crítico, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, tenemos nosotros estos 7 tipos de accidentes graves, ¿ya? Y que en la práctica siempre se van a dar más el A, el B, el C, el D y el F. ¿Ya? Son los 5 que más se dan. ¿Por qué razón motivo? Porque estos de acá, condiciones hiperbáricas, ya que en este caso son los buzos, por ejemplo, y que involucre a un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de la faena, son como, se pueden dar, pero son muy, muy específicos. O sea, es más fácil que se dé que el de los buzos, ¿ya? O sea, puede que se den, pero no es tan habitual, porque, o sea, se van a dar, pero no en cantidades importantes. Eso se debe a la cantidad de gente que hace dicha labor. Profesor, ¿eso sería igual por la zona geográfica o no? Ese tema de los buzos, o sea, para el lado norte es como más escaso, quizás para el lado sur también irá eso de la mano, con la escasez de que ocurran o no. Sí, es que eso también pasa, o sea, la actividad es como se desarrolla para el norte, ya, pero también en el norte se desarrolla mucho el tema de los cultivos. Claro. ¿Ya? También, Entonces, eso es un sistema distinto. Ahora, para la zona sur, ya hay un tema más habitual que la recolección es parte de su cultura, de algo muy, muy de ellos. Claro. Y también hay más empresas salmoneras y de otros tipos de actividades. Sí, sí. O sea, acá, por ejemplo, es muy normal que tengan cultivo y tienen que bajar un buzo, por ejemplo, a hacer ciertas revisiones, que estén las mallas, por ejemplo, que no haya alguna fuga de algún elemento, etc. Y se baja, pero no es tan habitual. No es como el caso de acá. Ahora, hay ciertos elementos, como por ejemplo estos, los que involucran un número tal de trabajadores que afecta el desarrollo normal de la faena. Un ejemplo muy real es que si tenemos una intoxicación en un casino. Claro. Eso es un ejemplo. Ejemplo 2, si por ejemplo hay una fuga de gas que afecte a una cantidad importante de personas. Tercero, si estamos aplicando algún producto químico y ese producto químico va a un lugar poblado o a un lugar de una empresa que hay mucha gente. ¿Ya? Esos son como los criterios que uno utiliza. Ahora, ¿eso es normal que pase? Sí. Y no debería pasar. O sea, es muy normal, por ejemplo, que en ciertas zonas pobladas hay un colegio muy cerca de una empresa agrícola. Y muchas empresas agrícolas aplican los productos cuando están los chiquititos en el colegio. Eso en los 90 pasaba siempre. Ahora es menos habitual. Más controlado aquello. ¿Ya? Ahora, lo importante de tener nosotros contemplado esto, le digo que vamos a empezar a revisar un poquito más adelante, que es qué hacer cuando tenemos un accidente fatal o grave. ¿Qué se hace? O sea, a quién llamo, qué digo, qué información debo tener,
¿ya? Se tiene que enviar un correo, etcétera, ¿ya? Y eso es bien importante porque cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, nuestro plan de emergencia, dentro del plan de emergencia, si se da, por ejemplo, un accidente fatal o grave, se coloca lo que tiene que hacerse, ¿ya? El paso a paso, ¿ya? O quizás nosotros también podemos colocarlo como manera instructivo en distintos lugares para que los trabajadores, si llega a ocurrir algo, aparte de estar dando el aviso en la empresa, en paralelo estén también llamando o se esté dando un aviso, por ejemplo, a ambulancia, para poder activar todo un procedimiento. ¿Ya? Por eso es importante también tomarlo en cuenta. O sea, este tipo de accidentes ojalá nunca ocurra, nunca les ocurra, pero ustedes tienen que tener claramente qué es lo que tiene que hacerse. ¿Ya? Ahora, provoque en forma inmediata en lugar del accidente o la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Y acá también quizás nosotros nos va a implicar tener que tener guardada la zona del cuerpo que fue amputada, por ejemplo. Que sea un dedo, una mano, ya siempre uno privilegia que se limpie, se seque la mugre y se coloque en un lugar con agua, con hielo, ya para poder evitar hasta que llegue un punto tal que se pueda hacer un trabajo médico, y así que se puede hacer en realidad. Obliga a realizar maniobras de reanimación, conjunto acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Esto puede ser básicas o avanzadas. No recuerdo bien si ya se hizo el cambio efectivamente o una modificación de la ley que implica tener elementos para hacer RCP en varios lugares o lugares públicos. Yo sé que era una exigencia que el Servicio Nacional de Geología y Minería estuvo haciendo un tiempo, ya, pero desconozco si ya es más masivo. ¿Por qué les digo esto? Porque si es así, tenemos que también pensar en las capacitaciones que tenga que hacerse el personal para poder utilizar esto, ¿ya? O sea, es algo que nosotros tenemos que ver. Cuando uno tiene que hacer capacitaciones en este ámbito, ya empieza como a haber varias variaciones. O sea, uno va a capacitar en el control de riesgo primero, porque es un riesgo crítico. Segundo, en qué hacer en caso de accidente, ¿ya? Y tercero, si tienen que tener alguna metodología o algo de trabajo que implique el control de esto, también tenerlo contemplado. O sea, como por ejemplo un desfibrilador, ¿ya? Esas cositas así, poder tomarlas como en cuenta. Bueno, maniobras de rescate que es destinada a retirar el trabajador lesionado cuando este se encuentre impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido. Por ejemplo, estamos trabajando en un alcantarillado, haciendo una mantención de una cosa en específico. Y el trabajador sufre un desmayo por acumulación de gases. Ese trabajador va a tener que ser rescatado. Por lo tanto, ese rescate en sí implica que sea un accidente tipo grave. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos un riesgo crítico, que en la práctica es espacios confinados, el que también tenemos que verlo. Hay todo un protocolo para espacios confinados. ¿Ya? Hay un caso muy... A ver, acá en Vallenar está donde está el sector del Betel, más hacia la bomba de benzina, ¿ya? Y en Ramírez, entre Ramírez con Brasil, esos dos sectores identificados acá, que uno pasa y siente como una pudrición, un olor a huevo podrido, a nueces, algo así. ¿Alguien lo ha sentido? ¿O yo no? Sí, incluso un día hablaron en la radio igual de gente que reclamaba eso. Pero no, bueno, como que fue difuso el origen, ¿no? Al menos nunca se aclaró. Eso tiene un origen, tiene un origen. Y es bien simple. Los alcantarillados, con el tiempo, la pendiente que tiene se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los residuos que se van generando demora más en que se vayan evacuados. Cuando tenemos eso, se empiezan a tapar ciertos sectores y se empieza a acumular gas. Y ahí se empieza a producir un gas por la descomposición de materia vegetal o carne, cosas así, ¿ya? Que se llama anhidro sulfídrico. Y es un gas altamente tóxico. En español, tú puedes estar muy poquito tiempo, un par de segundos y puedes morir. ¿Ya? El famoso H2S. ¿Ya? Y eso tiene un olor a huevo podrido, nueces y almendras. Eso existe, sí, es un riesgo que está en los alcantarillados. Por lo tanto, si yo tengo ese riesgo, ¿qué sería lo primero que debes hacer? ¿Por qué se les ocurre?
Yo creo, o sea, si usted dice que es grave, debería, obviamente que sí, habría que evacuar las personas, por ejemplo, si es que es mucho, ¿Ya? obviamente. Y después, obviamente, tomar las medidas de que las empresas, en este caso sanitarias, vayan descongestionando y eso. Sí, hay que pensar que los alcantarillados se hicieron no para el volumen de población que hay ahora. ¿Cierto? Así que, Incluso en algunas casonas antiguas pasa lo mismo, que siempre tienen como ese tipo de olor así porque las instalaciones son demasiado antiguas. sí. Y no se hace la mantención, de limpieza y una serie de cosas. Claro. Ya. Pero pongámonos en el caso de que nosotros, empresa sanitaria, nos llaman porque tenemos que hacer un trabajo en un alcantarillado. ¿Qué haríamos nosotros? Porque ahí tenemos un riesgo crítico, que es trabajo en espacios confinados. Hacer una medición de gas. Exactamente. Es lo primero. Ya. Para recién a ver si van a poder ingresar a trabajar y tomar todas las medidas. Exactamente. Ya. Es lo primero. Pero ojo, no es solamente la medición inicial de gas. Y mira, lo que uno hace es algo bien arcaico. O sea, uno abre la alcantarilla y con una cuerda empieza a bajar el medidor de gases para que te empiece a ver si arroja la alarma o no de la alerta. En el fondo, una alerta que es bien distintiva. Eso se hace. Ya. Pero cuando ya nos damos cuenta de que el trabajo, ¿cómo se llama? El gas está, pero no en cantidad, a un nivel crítico, podemos trabajar. ¿Ya? ¿Y qué se hace en todo el momento? Tenemos que tener el equipo con nosotros puesto. ¿Ya? Hay medidores de gases, son monogas, que es para un gas específico, son chiquititos. Son así unas cosas. Y tú te lo colocas acá en la solapa. ¿Ya? Y eso, como tú estás, y tú sientes que está sonando, automáticamente evacúas. ¿Ya? Ahora, Cada hay, trabajador lo debería tener. mira, debe ser uno por persona, o en su efecto tener el equipo y colocarlo donde uno está trabajando. Ya. ¿Ya? Para que todos puedan tener acceso, obviamente, si suben y todo eso. Es que cuando tú ves la alarma, te vas a dar cuenta que la vayas a escuchar. Ya. O sea, es muy aguda y se escucha fácilmente. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos gases que son complicados, por ejemplo, el amoníaco, que el amoníaco creo que se trabaja en una planta acá, ¿ya? Se tiene que también hacer la medición de gases constantemente. O sea, lo que tú estés trabajando, lo que tú estés expuesto. ¿Ya? Ahora, hay muchas empresas que lo que hacen para, aparte de hacer la medición de gas, porque, te repito, ese gas es muy complejo, ¿qué hacen? Trabajan con un equipo de respiración autónoma. En el fondo bajan con un cilindro de aire para poder hacer el trabajo. Porque quizás la concentración puede variar tan rápido que no te va a dar quizás el tiempo para poder evacuar. Profesor, y en ese caso, por ejemplo, si entra un trabajador con un equipo de respiración autónoma, ¿Mm? se supone obviamente que no va a tener el problema de asfixiarse, ¿cierto? Todo eso. Pero obviamente que también hay riesgos de explosión. No necesariamente, o sea, sí, es muy complejo. Ahora, lo que es complejo en sí es cómo va a bajar el trabajador. Ahí está la complejidad. Porque resulta que los cilindros tengo una escala, pero tengo que buscarlo ahora. Resulta que la alcantarilla, más o menos como casi 1 metro, entonces, un poquito más de 1 metro. Entonces, la persona cuando baja, quizás no lo puede hacer de pie, pero tiene que hacerlo como sentado. Ese aspecto va bajando con una especie de arnés hasta que llegue al punto de trabajo. Ya va a depender también del ancho de la boca de la alcantarilla, lo que sea. Pero a eso no se refiere, que la consecuencia es muy rápida y tiene que tener un control. Ya, por eso es importante tomarlo eso como una medida para evitar que pase algo. Hay casos bien documentados que ocurre aquello. Ahora, tenemos caída de altura. Cuando vemos, por ejemplo, vamos a devolver un poquito acá, la unidad 4, tenemos lo que corresponde al plan de rescate. Ya para trabajar en altura, cuando un trabajador cae y queda suspendido. Eso implica una maniobra de rescate. Ahora, claro, implica una maniobra de rescate. No se discute eso. Pero vamos a tener un accidente grave por dos causales. Uno, es caída por más de 1,8 metros, ¿ya? Y lo otro, que cuando el trabajador caiga, va a tener que ser rescatado. ¿Ya? Ahora veamos bien la definición.
ocurra por caída de altura de más de 1,8 metros, por encima del nivel más bajo tomado como referencia, o sea, del piso hacia los pies del trabajador. Eso se puede interpretar de esa manera. Se incluyen las caídas libres y o con deslizamiento, aquellas con obstáculos que disminuyen la altura de la caída y caídas detenidas por equipo de protección personal u otro elemento en el caso que se produzcan lesiones. ¿Ya? Ahora, tú te caes, vas a sufrir lesión sí o sí, y esa lesión viene dada por la compresión de las arterias femorales y la compresión de la espalda. ¿Ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Ahí no desviarnos de eso. ¿Ya? Ahora, tenemos algo, tenemos que dar aviso automáticamente, ¿ya? A la inspección del trabajo y la Seremía de Salud. ¿Ya? Y vamos a conversar en una clase posterior el protocolo, cómo se hace. ¿Ya? El protocolo es bien simple, pero igual que tiene que explicarse. Bueno, ocurren condiciones hiperpáricas, como por ejemplo aquellas que ocurren en trabajadores que realizan labores de buceo. Se sospecha de intoxicación aguda por plaguicidas, considerada como presencia sintomatológica en trabajadores con plaguicidas, ¿ya? Y los que involucran un número tal de trabajadores que afecten el normal desarrollo de una faena, ¿ya? Eso también es importante. O sea, por ejemplo, si tengo una faena y tengo que mover trabajadores dentro de la faena de un punto a otro y van en un bus y el bus sufre un accidente, también califica bajo esto, ¿ya? Que también hay que dar el respectivo aviso. Entonces, chiquillos, hoy día me interesa que empecemos a tratar de ver hasta lo que es evaluación de riesgo, ¿ya? Porque en las clases siguientes vamos a empezar a trabajar con matrices, ¿ya? Entonces, eso me interesa, porque al trabajar con matrices, chicos, vamos a empezar a ver esto que está acá. Valorización del riesgo y riesgo residual, ¿ya? Ahora, el riesgo crítico nosotros sabemos que viene de una labor crítica, o viene, por ejemplo, de un trabajo con alto potencial, un trabajo crítico. Eso va a tener que tener nosotros bien claro. Pero el riesgo residual, chiquillos, ¿alguien me puede decir o hablar algo del riesgo residual, si se recuerda? ¿Es aquel que resulta una vez que se ha aplicado la medida de control? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente que no puede cubrir el 100% la medida. Y es Exactamente. lo que ya se podría sería el riesgo aceptable. O sea, en el fondo el riesgo residual es el riesgo que nosotros toleramos, que puede pasar. Tolerable, claro. Es que toleramos nosotros. Ya. ¿Ya? O sea, tú aplicas un control, pero aún así queda una colita que puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el riesgo residual? Porque si tenemos un trabajo crítico, ¿qué pasa con el riesgo residual? ¿Es bajo o alto? Alto. Alto. Netamente eso. ¿Ya? Y lo van a entender así. Tengo un trabajo en altura, mi trabajador tiene su elemento de tensión de caída, se cae y queda suspendido. Si lo empezamos a ver, el trabajo va a tener consecuencias sí o sí, pero igual va a seguir haciendo un accidente grave. Entonces, igual el riesgo residual se considera alto, aunque tengamos todos los controles. ¿Ya? O sea, ese es también el concepto de, muchas veces ustedes les van a decir, ok, el riesgo evaluémoslo, da tal valor, y les van a decir, bájalo un nivel de riesgo y la consecuencia porque ya tenemos todos los controles, no va a pasar nada. Ya, los accidentes fatales o graves, la evaluación de riesgo de dichos accidentes fatales o graves nunca tiene que ser baja, porque aunque tú apliques un control, puede ocurrir algo exactamente igual. ¿Ya? Y ahora les cambio la pregunta, o les cambio el caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un accidente grave y reviso la matriz de riesgo y tengo todos los riesgos bajos? ¿Qué pasa con eso? ¿O tiene alguna implicancia para nosotros? Está mal hecha la... ¿Ya? Está mal hecha. ¿Ya? Y eso es así, o quizás se hizo adrede. ¿Ya? De acá tenemos que tener claro nosotros. Lo ideal es que cuando nosotros ocurre un accidente fatal o grave y la matriz está mal hecha o se corrigió a la mala o se corrigió así por querer corregirse, nos van a preguntar algo. ¿Y usted bajo qué criterio decidió que este riesgo de trabajo en altura implicaba un riesgo bajo? Porque
te pueden decir eso, porque usted no aplicó todos los controles que debiesen aplicarse, ¿ya? Ahora, es que tener ojo con esos chiquillos, ¿ya? Lo ideal es que uno siempre, tener los respaldos de que uno se aplicó los controles, ¿ya? Eso no lo vamos a discutir, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Ya? Recuerden que nosotros somos asesores, no hacedores. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, dividir el trabajo con etapas sucesivas, no hacer demasiada ni eso ni detalles, y tampoco hacer algo muy general. ¿Ya? De 5 o 7 pasos puede ser una cantidad, ¿ya? Una cantidad como ideal. ¿Ya? Ahora, si se pasan un poco más en 3 o 2 o 4 pasos, ya es porque el trabajo implica aquello. ¿Ya? No hay que tampoco colocarlo. O sea, preocuparnos por eso. Lo que sí es importante, chicos, no colocar los controles. Porque, por ejemplo, revisar o utilizar un elemento de protección personal, uno lo puede colocar como actividad. Sin embargo, cuando tú ya empiezas a colocar las medidas de control que tú empiezas a ejecutar, tu paso a paso ya se empieza a extender. Y ahí empieza a tener poca lógica. Porque es una medida de control. Cuando vemos la matriz de riesgo, ustedes se dan cuenta que, ok. ¿Cuándo puede haber, por ejemplo, que uno sí o sí deba colocar una medida de control en el paso a paso? Es cuando tenemos que, un caso muy, muy específico, tenemos una bodega con productos químicos y hay que abrirla. Ese es un paso que es crítico, porque si nosotros lo hacemos mal o lo hacemos muy rápido o no hay algún tema de seguridad en específico, puede ocasionar un accidente. ¿Ya? Son como cosas muy puntuales que implica considerar ese paso dentro del paso a paso, ¿ya? Pero hay que verlo como caso en específico, ¿ya? Ahora, identificación de los peligros, voy a registrar los pasos más importantes, se deben identificar los peligros presentes en cada etapa del desarrollo de los procesos, realizando un análisis del famoso GEMA, ¿ya? Y eso no tiene discusión. Gente, que material y ambiente, ¿ya? Y porque esto vamos a hacer un trabajo más durante las próximas semanas, ya que va a ser para la unidad 1, ¿ya? Así que me interesa que esto lo revisemos. En todo caso, chicos, no va a ser nada complejo, nada difícil, para que no se preocupen. Reconocer los riesgos presentes, se deben reconocer los riesgos que pueden presentarse tanto para los trabajadores interactuar con los peligros dentro de las actividades, y estos se realizan por cada una de ellas. O sea, por cada paso que yo tengo definido, tengo que ver todos los riesgos, ¿ya? Acá también viene algo que uno después tiene que llegar a criterio. Yo hago la evaluación de riesgos por cada una de mis actividades, ¿ya? O hago mi evaluación de riesgos por cada una de las tareas, ¿ya? Ahí uno también viene un tema de cómo uno lo ordena. Ahora, si ustedes me preguntan, yo lo haría por cada actividad. ¿En qué sentido? Veo cómo se desarrollan todos los pasos, ¿ya? Y lo hago. Ahora, eso es para algo normal, algo que no implique un riesgo crítico. Ahora, si implica un riesgo crítico, yo hago la evaluación de cada una de las tareas. Aunque no importa que me quede una evaluación muy larga. Eso a la práctica da lo mismo, ¿ya? Pero ¿por qué es mejor hacerlo cuando tenemos una actividad crítica desde el punto de vista de la tarea? Porque me queda algo más, la evaluación de riesgo es más específica y la definición de las medidas de control también es más específica. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué razón motivo, chiquillos? Porque cuando uno tiene riesgo que lo evalúa mal o no lo reconoció, nosotros estamos fallando, nosotros estamos cometiendo un fallo. Por eso es importante evitar que ocurra aquello. Bueno, el reconocer los riesgos, que este es un formato. O sea, tenemos los peligros y tenemos automáticamente los riesgos asociados. Se da cuenta, acá está con todas prácticamente las interacciones, ¿ya? Ahora, esto es un formato. Ya van a encontrar ustedes como 10, 12 más formatos aún, ¿ya? Yo tengo que es bien sencillo. Quizás más adelante trabajemos otro, que en el fondo es como complementar los riesgos asociados, o cuáles son los riesgos que nosotros tenemos que tener, sí o sí, ¿ya? Pero eso vamos a dejarlo como para verlo un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, evaluación o evaluar los riesgos presentes, una vez se reconocen los riesgos a los que están trabajadores expuestos, se debe dar una valorización mediante una evaluación de riesgo, con el objetivo de determinar su magnitud y si son o no aceptables. ¿Ya?
¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tener bien claro de que si vamos a hablar de valor riesgo, desde esta perspectiva que vamos a ver de aquí en adelante, es netamente para seguridad industrial. O sea, yo aplico el FER y veo la probabilidad por consecuencia. No tiene una segunda lectura. Distinto el caso, si por ejemplo vamos a tener que evaluar riesgos mediante higiene industrial. Ya, eso es otro ámbito distinto. Igual se debe considerar. Ya, pero vamos a tener que ver la forma en cómo lo vamos a hacer. Ahora, riesgo puro es el riesgo evaluado en primera instancia sin ningún control. ¿Ya? Y el riesgo aceptable es el riesgo que se ha reducido a un nivel aceptable y es aceptado por la organización al cual se han aplicado los controles definidos por la misma organización. ¿Ya? O sea, acá tenemos un riesgo al cual no ha sido controlado y un riesgo en el cual ya se aplicó un control. ¿Ya? Ahora, el aceptable que nosotros aceptamos, y también muchos le dicen también que es como el riesgo residual, el que queda ya, o el remanente del riesgo, que ya no puede ser controlado más. Ahora, chicos, muchas veces es como muy complejo a ver, ¿cómo se llama? Disminuir los riesgos. Ya es a veces muy complejo porque ahora viene una pregunta a veces que es compleja para uno responder. Cuando tengo un riesgo, ¿qué baja? ¿La probabilidad o la consecuencia? ¿Pueden bajar ambos o puede bajar ninguno? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillos? ¿O va a depender de algo? ¿Pueden bajar los dos? Pueden bajar los dos, ¿no es cierto? Va a O puede depender de la bajar medida de uno. control. ¿Ya? Y ahí Y podrían también, bajar, como dice la compañera, los dos, dependiendo de cómo se enfoque la medida. y también puede depender del tipo de trabajo. Sí. Sí, también. Sí. Entonces, ustedes se van dando cuenta, ya empiezan a ver múltiples factores, desde los riesgos, cómo lo valorizo, el tipo de trabajo, etcétera, hasta las mismas medidas de control. Entonces, es un tema que uno tiene que como empezar como a visualizar, ya, netamente eso, o sea, es algo así. Ahora, la herramienta con la que vamos a evaluar los riesgos para el ámbito de seguridad es el PEP, valor esperado de pérdida, la cual expresa la magnitud de un riesgo. Esto contempla los aspectos, la consecuencia y la probabilidad, y se expresa de la siguiente manera. B, valor esperado de pérdida, es probabilidad por consecuencia, donde P es probabilidad y C consecuencia. Ahora, esto es lo que ustedes también nunca tienen que olvidarse. La consecuencia puede depender si un periodo de clase A, B o C. Eso no se ha discutido. Pero la probabilidad, yo siempre he dicho, es más fácil trabajar la probabilidad que la consecuencia. La consecuencia sí va a depender directamente de la medida de control y del tipo de trabajo. Eso no tiene discusión. Pero la probabilidad es lo que uno también puede ir manejando. La probabilidad nunca se olviden que viene asociado a la exposición. ¿A qué tan expuestos estamos nosotros? ¿Ya? Más personal tengo haciendo un trabajo, más tiempo en el día los tengo haciendo el trabajo, más es el nivel de exposición. ¿Ya? Por lo tanto, y por lógica, la probabilidad tiende a aumentar. De ahí, por ejemplo, que el personal de salud, desde que ellos entran al hospital, ¿ya? Y les toca trabajar con pacientes o con pacientes COVID, ellos están expuestos a una probabilidad bastante alta, ¿ya? Más encima ahora con el tema de los asintomáticos, la probabilidad también es mayor, porque tú no sabes si la persona tiene o no tiene COVID en ese aspecto, porque quizás puede tomarse temperatura, no arroje temperatura alta. Rodrigo. Profe, ¿cómo se podría trabajar ahí la probabilidad, como dice usted? ¿Qué es como más simple? Netamente medida de control. Netamente. Y medidas de control así, pero estrictas. Desde el lavado de manos, el uso de guante, el protector respiratorio y la careta. Y la ventilación de ambiente. Siempre y cuando se pueda. Ahora, el personal de salud también va a tener un tema, que es el tema de la protección respiratoria. ¿Ya? O sea, no va a ser la misma calidad de una mascarilla que tú uses que la que use en un ámbito médico. ¿Ya? Para que también lo tomen en cuenta. O sea, una mascarilla la que nosotros usamos, ahora la de 50 están por 2 lucas, te salen ¿cuánto? 40 pesos cada mascarilla. ¿Ya? Y la del ámbito médico es de mayor calidad, porque viene con una capa que es antibacteriana.
¿ya? Y el filtro en sí es de mejor calidad. Lo mismo pasa con la N95. La N95 que nosotros compramos no es de grado médico, por lo tanto no va a tener la misma eficiencia ante el COVID que es la que tiene personal médico. ¿Ya? Por eso que en el aspecto ellos van a tener como un poco más de control. Ahora, el otro control que también ellos pueden ejercer, sí, harto, es la toma de PCR aleatorio. O si es con definido contacto estrecho, tiene que aislarse y tomarle una PCR respectiva. Entonces, claro, ahí las medidas de control no va solamente por el tema del EPP, ¿ya? O una buena práctica, sino que también va por la búsqueda constante de casos y verificar bien si son contactos estrechos. ¿Ya? O sea, eso es bien importante. De hecho, el primer tiempo de la pandemia, habían grupos completos de hospitales que pasaban, o turnos completos o medios turnos, que pasaban aislamiento. Por lo mismo, ¿ya? Hasta que se entendió de la mejor manera. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa mucho por parte del personal de salud, ¿ya? No es solamente el que no utilicen o no solamente protección personal, es el desgaste físico y emocional. ¿Ya? O sea, eso es bien complejo. Es bien complejo. De hecho, se puede desarrollar hasta un síndrome de burnout, que es como ya te quemas mentalmente, tu cerebro no funciona bien. Entonces, yo pienso que yo lo veo desde la perspectiva de que se está trabajando mucho en evitar que se enfermen físicamente, pero la parte psicológica nos va ya a todos nos está afectando de una forma u otra. Eso es como bien importante. O sea, el apoyo psicológico debe incluso hasta reforzarse o duplicarse o triplicarse. Eso también viene un tema. ¿Ya? Eso es así. Pero eso a veces da rabia o molesta cuando uno ve que la gente no se cuida. ¿Ya? Eso también tiene que tenerlo bien claro. Ahora, dentro de lo que es la evaluación de riesgo, tenemos que estar la probabilidad, que es la posibilidad de que un evento ocurra. ¿Ya? Y esto es bien simple. O sea, ¿qué tan fácil es que algo, un riesgo, por ejemplo, de contacto con un objeto cortante pueda pasar? ¿Es bajo, medio o alto? Eso no lo puede ir viendo. Ahora, en ciertas labores, por ejemplo, la producción de alimentos, el riesgo de contacto con elementos cortantes punzantes, la probabilidad es altísima. ¿Ya? Eso no tiene discusión. Ahora, la probabilidad de un factor fundamental asociado al riesgo es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades de la persona expuesta al riesgo, y de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre otras variables. O sea, la probabilidad de que tú te puedas accidentar o que puedas interactuar ya directamente con el peligro, mediante el riesgo, va a ser variable, no va a ser constante. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, yo repito, hay trabajos que de por sí van a tener probabilidades altas. Y eso no tiene discusión. Ya, para poder también tomarlo en cuenta. La consecuencia del resultado de un incidente en términos de lesión, enfermedad profesional o daño a la propiedad y se considerará como el efecto más probable de que ocurra un incidente. ¿Ya? La definición no me agrada tanto, pero es la menos mala que pude encontrar en su momento. ¿Ya? También la consecuencia del efecto esperado. Ya, netamente el efecto esperado. O sea, ¿qué es lo que puedes tú esperar de que ocurra algo? ¿Ya? Y en ese caso, si la consecuencia es un esquema que es un accidente fatal o grave, ok, automáticamente implica riesgo crítico y implica un manejo específico. Ahora, antes que nosotros empecemos a hacer la evaluación misma por cada uno de los riesgos, como lo que tenemos acá, tenemos que empezar a definir las escalas. ¿Ya? O sea, ¿qué va a ser para nosotros un riesgo alto, medio, bajo? Para probabilidad y consecuencia. Ahora, a mí, de frentón, números pares nunca me han gustado. Siempre me gustan más los impares. 1, 3 y 5, 1, 3, 5, 7. Me gusta más eso, porque la evaluación de riesgo en sí te va a dar más diferenciada. Ahora, ¿por qué les digo eso? Quizás entre un 4 y un valor 8 puede ser algo más subjetivo. Y cuando uno tenga, por ejemplo, esto de acá, va a ser algo más diferenciador. ¿Ya? Ahora, porque esto está de 1 a estos valores pares, pero cuando trabajamos con esta empresa, dentro de la normativa de ellas, venía esto. ¿Ya? Como organización,
ellos tenían definido estos valores para PEP. Ya les explicamos el por qué, en el fondo no, vamos a trabajar con esto. O sea, yo en ese aspecto soy más no tan papista, me gusta separar más las cosas, o sea más diferenciador en ese aspecto. Ahora, lo que sí a nosotros nos interesa es que cuando tengamos la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, esta sea la magnitud del riesgo, ¿ya? Que para nosotros en el fondo un riesgo ya que tenga desde la magnitud media alta, del 16 hasta el más alto, por ejemplo, para nosotros esto ya va a ser un riesgo ya importante, un riesgo crítico, y que la probabilidad por consecuencia nos esté dando, por ejemplo, estos valores de acá, el 16, 32, 64, ¿ya? Porque eso vamos a tener valores altos. Ahora recuerden que estos criterios lo definimos como organización. Ya nosotros nos juntamos con todos y les explicamos que tenemos que empezar a hacer la matriz de riesgo y queremos que entre todos definir los valores que vamos a utilizar, ¿ya? Eso es lo más sano, ojo, es lo más sano para transparentar todo, primero, y segundo, para mostrar el compromiso que uno tiene con todos. O sea, la idea es que uno haga partícipe a todos los trabajadores, ¿ya? Y aunque quede grabado, se lo digo así, es importante que nosotros mostremos que todos nos importan en temas de seguridad, ¿ya? Y que no porque un trabajador quizás tenga un puesto no tan alto, haga un trabajo quizás no tan complejo, él no es parte de. Por eso es importante remarcar que cuando hagan trabajo en seguridad, hagan capacitación, evaluación de riesgo, revisión de procedimientos, se haga y se realice con todo el personal posible. Netamente para eso, para mostrar que hay un interés real por todos, por cada uno, independiente del cargo que él tenga y su actividad que desempeñe. ¿Ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque muchas veces es uno de los reclamos que existe contra la prevención de riesgo, que no se considera todo el personal. Eso hay que empezar como a cambiar la mirada de eso. Entonces, una vez definidos los criterios y la magnitud es tanto para la probabilidad como para la consecuencia, se procede a establecer la magnitud del riesgo, MR, la cual se obtiene a partir del producto de la probabilidad por la consecuencia. Que esto es, por ejemplo, un ejemplo, ahora si lo vemos desde esta perspectiva, es como decir probabilidad consecuencia. Entonces, si tengo 4 por 1, 4, 4 por 2, perdón, 1 por 2, 2, y 1 por 1, 1. Entonces, uno hace el curso matemático, ¿ya? Y ahí para definir realmente cuáles van a ser los altamente críticos o los intolerables, o los críticos, etc. Como uno lo quiera llamar, ¿ya? Y en esto nosotros nos estaríamos centrando para poder hacer más los controles. Ahora, nosotros también podemos definir la frecuencia de control como lo que está acá, ¿ya? Ahora, chiquillos, esto es propuesto. Como es propuesto, esto se puede modificar, ¿ya? Como a lo que uno estime conveniente, ya que eso es importante, ¿ya? Lo bueno de todo esto, chicos, es que es algo que es moldeable a. O sea, yo sé que es un peligro, yo sé que es un riesgo, yo sé que es accidente, sé que es enfermedad, pero cuando uno quiere hacer evaluaciones de riesgo, uno tiene que hacerlo de la manera que sea más cómoda para todos, ¿ya? O sea, que no tiene que ser tan estricto en sí los valores que uno coloque, pero sí la metodología de trabajo. Ahora, una vez definida la magnitud de los riesgos, se obtiene el riesgo puro, el cual no será aplicado ningún tipo de control y va a servir como base para poder estimar la eficiencia efectiva de los controles definidos, en función de la clasificación de los riesgos, o sea, o en función, perdón, de su magnitud, la cual se muestra a continuación. Ya. Y acá hay que ser también bien claro. La evaluación de riesgo puede ser de dos formas. Nosotros vemos un trabajo y ese trabajo no tiene ninguna medida de control, no tiene nada, absolutamente cero. No existe nada. Es lógico que los riesgos van a ser súper altos, porque no hay nada. Ahora, ¿qué pasa, chicos, por ejemplo, si tenemos una actividad o tenemos que hacer una evaluación de riesgo y hay control implementado? ¿Qué pasaría con esa evaluación de riesgo? ¿Tendría alguna diferencia? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es mi punto? No es lo mismo evaluar riesgos sin un control, así, puritano, ¿no?
sin nada, lo que realmente uno ve, versus ya cuando uno tiene que evaluar un trabajo cuando de ahí una medida de control implementado. Hay diferencias sustanciales. Esas diferencias van a existir y van a estar. Por lo tanto, chicos, yo los invito a que uno mentalmente haga los ejercicios, que empiecen a reconocer los riesgos, empiecen a identificar peligro, ya, realicen bien los apuntes, porque hay varias cosas que vamos a seguir no reciclando, sino que ampliando y utilizando, ya, para poder también tomar en cuenta. Chicos, ya vamos a dejar de grabar.